No es cierto que el aluminio no sea un sector viable, no es cierto en absoluto, es 100% reciclable, 100%. En un momento en el que tenemos que caminar hacia la sostenibilidad, tenemos un sector estratégico, un material que se puede reciclar. Y si no, díganme por qué se está utilizando aluminio en el sector del automóvil, en el sector de la aviación, por qué se utiliza aluminio en el sector sanitario. Y esto es muy paradójico, señor consejero, porque apeló usted también como un parapeto para su gestión, para su mala gestión, la pandemia. Creo que unas 10 veces lo nombró permanentemente. Tengamos en cuenta este contexto y la pandemia, y la pandemia, y la pandemia. Bien, bueno, pues en este contexto de pandemia el aluminio se utiliza para los equipos de protección personal sanitario. Y en esta paradoja, señor consejero, resulta que se está proponiendo que se eche a la calle a aquellos trabajadores que han hecho posible que se fabriquen esos equipos de protección en una situación de pandemia. Esta es la enorme paradoja.